El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Prólogo de los Hobbits. Este libro trata principalmente de los hobbits y el lector descubrirá en sus páginas mucho del carácter y algo de la historia de este pueblo. Podrá encontrarse más información en los extractos del Libro Rojo de la Frontera del Oeste, que ya han sido publicados con el título de El Hobbit. El relato tuvo su origen en los primeros capítulos del Libro Rojo, compuesto por Bilbo Bolsón, el primer hobbit que fue famoso en el mundo entero y que él tituló Historia de una ida y de una vuelta, pues contaba el viaje de Bilbo hacia el este y la vuelta, aventura que más tarde enredaría a todos los hobbits en los importantes acontecimientos que aquí se relatan. No obstante, muchos querrán saber desde un principio algo más de este pueblo notable y quizás algunos no tengan el libro anterior. Para esos lectores se han reunido aquí algunas notas sobre los puntos más importantes de la tradición hobbit y se recuerda brevemente la primera aventura. Los hobbits son un pueblo sencillo y muy antiguo, más numeroso en tiempos remotos que en la actualidad. Amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo de la buena tierra, y no había para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden, ni entendían, ni gustan de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano, aunque fueron muy hábiles con toda clase de herramientas. En otros tiempos desconfiaban en general de la gente grande, como nos llaman, y ahora nos eluden con terror y es difícil encontrarlos. Tienen el oído agudo y la mirada penetrante, y aunque engordan fácilmente y nunca se apresuran si no es necesario, se mueven con agilidad y destreza. Dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en silencio cuando la gente grande con la que no querían tropezar se les acercaba casualmente, y han desarrollado este arte hasta el punto de que a los hombres puede parecerles verdadera magia. Pero los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole, y esas rápidas desapariciones se deben únicamente a una habilidad profesional que la herencia, la práctica y una íntima amistad con la tierra han desarrollado, tanto que es del todo inimitable para las razas más grandes y desmayadas. Los hobbits son gente diminuta, más pequeña que los enanos, menos corpulenta y fornida, pero no mucho más baja. La estatura es variable, entre los 2 y los 4 pies de nuestra medida. Hoy pocas veces alcanzan los 3 pies, pero se dice que en otros tiempos eran más altos. De acuerdo con el Libro Rojo, Bando Brastuk, apodado el Toro Bramador, hijo de Isengrim, medía 4 pies y medio y era capaz de montar a caballo. En los archivos de los hobbits se cuenta que solo fue superado por 2 famosos personajes de la antigüedad, pero de este hecho curioso se habla en el presente libro. En cuanto a los hobbits de la comarca, de quienes tratan estas relaciones, conocieron en un tiempo la paz y la prosperidad y fueron entonces un pueblo feliz. Vestían ropas de brillantes colores y preferían el amarillo y el verde. Muy rara vez usaban zapatos, pues las plantas de los pies eran en ellos duras como el cuero, fuertes y flexibles, y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado, muy parecido al pelo de las cabezas, de color castaño casi siempre. Por esta razón, el único oficio que practicaban poco era el de zapatero, pero tenían dedos largos y habilidosos que les permitían fabricar muchos otros objetos útiles y agradables. En general, los rostros eran bonachones más que hermosos, anchos, de ojos vivos, mejillas rojizas y bocas dispuestas a la risa, a la comida y a la bebida. Reían, comían y bebían a menudo y de buena gana. Les gustaban las bromas sencillas en todo momento y comer 6 veces al día, cuando podían. Eran hospitalarios, aficionados a las fiestas, hacían regalos espontáneamente y los aceptaban con entusiasmo. Es en verdad evidente que a pesar de un alejamiento posterior, los hobbits son parientes nuestros. Están más cerca de nosotros que los elfos y aún que los mismos enanos. Antiguamente hablaban las lenguas de los hombres, adaptadas a su propia modalidad, y tenían casi las mismas preferencias y aversiones que los hombres.
mas ahora es imposible descubrir en qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los hobbits viene de muy atrás, de los días antiguos, ya perdidos y olvidados. Solo los elfos conservan algún registro de esa época desaparecida y sus tradiciones se refieren casi únicamente a la historia élfica, historia donde los hombres aparecen muy de cuando en cuando. A los hobbits ni siquiera se los menciona. Sin embargo, es obvio que los hobbits vivían en paz en la Tierra Media muchos años antes que cualquier otro pueblo advirtiese siquiera que existían. Y como el mundo se pobló luego de extravías e incontables criaturas, esta gente pequeña pareció insignificante. Pero en los días de Bilbo y de Frodo, heredero de Bilbo, se transformaron de pronto a pesar de ellos mismos en importantes y famosos, y perturbaron los concilios de los grandes y de los sabios. Aquellos días, la tercera edad de la Tierra Media, han quedado muy atrás, y la conformación de las tierras en general ha cambiado mucho, pero las regiones en que vivían entonces los hobbits eran sin duda las mismas de ahora. El noroeste del viejo mundo, al este del mar. Los hobbits del tiempo de Bilbo no sabían de dónde venían. El deseo de conocimiento, fuera de las ciencias genealógicas, no era común entre ellos, pero había aún descendientes de antiguas familias que estudiaban sus propios libros y hasta recogían de los elfos, los enanos y los hombres noticias de épocas pasadas y de tierras distantes. Los recuerdos propios comienzan luego de que se establecieran en la comarca y las leyendas más antiguas apenas si se remontan poco más allá de los días del Éxodo. Está perfectamente claro, no obstante, a través de estas leyendas y lo que puede descubrirse en el lenguaje y las costumbres de los hobbits, que en un pasado muy lejano ellos también se desplazaron hacia el oeste, como muchos otros pueblos. En las historias primitivas hay referencias oscuras a los tiempos en que moraban en los altos valles del Anduin, entre los lindes del gran bosque verde y las montañas nubladas. No se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y peligroso cruce de las montañas y entraron en Eriador. Los relatos hobbits hablan de la multiplicación de los hombres en la tierra y de una sombra que cayó sobre la floresta y la oscureció, por lo que fue llamada desde entonces el Bosque Negro. Antes de cruzar las montañas, los hobbits ya se habían dividido en tres ramas un tanto diferentes: los pelosos, los fuertes y los albos. Los pelosos eran de piel más oscura, cuerpo menudo, cara lampiña y no llevaban botas. De manos y pies bien proporcionados y ágiles, preferían las tierras altas y las laderas de las colinas. Los fuertes eran más anchos, de constitución más sólida. Tenían pies y manos más grandes, preferían las llanuras y las orillas de los ríos. Los albos, de piel y cabellos más claros, eran más altos y delgados que los otros, amaban los árboles y los bosques. Los pelosos tuvieron relación con los enanos en tiempos remotos y vivieron durante mucho tiempo en las estribaciones montañosas. Fueron los primeros en desplazarse hacia el oeste y vagabundearon por Eriador hasta la cima de los vientos, mientras los otros permanecían en las tierras ásperas. Eran la especie más normal, representativa y numerosa de los hobbits y también la más sedentaria y la que conservó durante más tiempo el hábito ancestral de vivir en túneles y cuevas. Los fuertes vivieron muchos años a orillas del río Grande, el Anduin, y temían menos a los hombres. Vinieron al oeste después de los pelosos y siguieron el curso del Sonorona hacia el sur. Muchos de ellos vivieron un tiempo entre Tharbad y los límites de las tierras brunas antes de volver al norte. Los albos, los menos numerosos, eran una rama nórdica, más amiga de los elfos que el resto de los hobbits y más hábil para el lenguaje y los cantos que para los trabajos manuales. Siempre habían preferido la caza a la agricultura. Cruzaron las montañas al norte de Rivendell y descendieron el Fontegris. Muy pronto se mezclaron en Eriador con las ramas ya establecidas allí, pero como eran más valientes y más aventureros, se los encontraba a menudo como jefes o caudillos en los clanes de los pelosos y los fuertes. Todavía en tiempos de Bilbo, el fuerte carácter albo podía descubrirse aún en las grandes familias,
tales como los Tuk y los señores del país de los Gamos.